reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres digno de toda alabanza. Por eso, Señor, expresamos nuestra gratitud, porque eres nuestra roca, eres nuestro castillo, eres nuestro libertador, y a ti podemos acercarnos confiadamente. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Guíanos y dirígenos en este tiempo, que sea un tiempo muy significativo y que podamos no solamente entender, sino aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema central que estábamos hablando tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de que estábamos buscando en las Escrituras, en los Evangelios, al verdadero Jesús, como lo refleja los Evangelios, y básicamente nos enfocamos primero en qué pensaba la gente acerca de quién era Jesús, lo que pensaban los discípulos, el grupo más cercano acerca de él, y en este domingo pasado y hoy estamos hablando de lo que Jesús mismo decía acerca de él. Esas afirmaciones nos mostraban que hay un Jesús cercano, un Jesús actualizado, un hombre pobre con los pobres, hombre con los hombres, un hombre que conoce la naturaleza del ser humano, un Dios también a la vez que habita en medio de nosotros, que ha hecho morada en medio de nosotros. Y que el libro de Hebreos lo resume de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Hebreos 4, 14 al 15 resume a Jesús. 4, 14. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos el privilegio como creyentes a que Jesús, el Hijo de Dios, es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que es un sumo sacerdote que se identifica con nuestras realidades, con nuestras vivencias, se compadece también de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero que no pecó, pero sí pecado. Entonces, el Jesús que relata las Escrituras, el Jesús que buscamos, es un Jesús que es Dios, un Jesús cercano y un Jesús que conoce nuestra condición. Cuando él estaba aquí, Juan, al verlo llegar, dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente hizo esa declaración, sino miremos lo siguiente en Juan 1, y vamos a leer del 29 al 51 para tener una visión de lo que los discípulos veían en Jesús y las declaraciones de los discípulos y afirmaciones que hace Jesús también. Versículo 29 del capítulo 1 de San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es Juan que se refiere ahí, es Juan el Bautista,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he aquí, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que decían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, o sea, el ungido. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el hijo de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi de debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, ciertamente, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En estos versículos uno ve que los discípulos y Jesús confirmaron de que este era el Hijo de Dios, pero a su vez también confirmaron de que era el hijo de José, era el hijo de José, el hijo de María, pero también afirmaban que era de quien Moisés había escrito en la ley, así como los profetas. Habían encontrado a Jesús, el que ellos llamaban el hijo de José de Nazaret. También le decían maestro, lo comparaban con un maestro como Rabí, y decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces miren que en Jesús se conjugó el Jesús verdaderamente hombre y el Jesús verdaderamente Dios. Por eso una de las afirmaciones categóricas de la Escritura es que Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y esa percepción la tenían los discípulos y se la confirmaba el Señor. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero también tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Este Jesús que la Biblia nos presenta ha hecho unas afirmaciones, y esas afirmaciones que ha hecho, ¿es de encontrarse?
Aparece allí como, yo tomé 7 de esas características y ya hemos visto y hemos hablado acerca del pan de vida, de la luz del mundo, la puerta de las ovejas. Y creo que quedamos por ahí con la tercera. Entre la tercera y la cuarta nos quedamos allí. La quinta tiene que ver con yo soy la resurrección y la vida. La sexta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la séptima tiene que ver, yo soy la vid verdadera. Recuerden que les he dicho que Juan hace mucho énfasis en su evangelio a las palabras de Jesús, a lo que Jesús dijo. Aunque hay acontecimientos que se relatan allí, como la conversión del agua en vino, hay algunos, la sanidad de un ciego, de un paralítico, pero el énfasis de Juan es más en lo que Jesús decía. Y Jesús dijo que él era el pan de vida. Jesús dijo que era la luz de este mundo y que el que andaba con él no estaría en tinieblas. También Jesús afirmó que era la puerta de las ovejas y que habían otros que querían hacerse pasar como esa puerta o querían entrar al redil, y Jesús los llamó salteadores y ladrones, pero que cuando realmente entraban por la puerta real que era él, iban a hallar pastos, iban a llevar buen alimento, pero que había una condición, y la condición básica era que había que creerle a Jesús, creer en Jesús, seguirle, y que había una comparación entre la puerta de las ovejas con el verdadero pastor y el ladrón, que el ladrón solamente venía a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús afirmó, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado a disfrutar. Entonces encontramos ahora sí, vamos a Juan capítulo 10, donde encontramos la afirmación de yo soy el buen pastor. Eso es algo bastante conocido y lo asociamos inmediatamente con el Salmo 23. Entonces, un voluntario que me lea Juan 10, 11. Y voy a hacer unas preguntas ahorita. Así que pendiente. Juan 10, 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? Ya Rosana se va a parar y lo va a leer. Ya vi que está corriendo el pulso. 10, 11. Soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ale, ya que tú te colocaste de pie, léenos Juan 9, 39 al 41, por favor. Sí. Sí, 9, 39, 41. Dijo Jesús, para Cristo he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban en Jerusalén, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decir, vemos vuestro pecado que tenéis. Ok, entonces ¿a quién está hablando de Jesús allí? ¿Quién es, ¿cuál es el contexto de Juan 10? Los fariseos están allí presentes y Jesús también está anunciando en el capítulo 10, versículo 11, su muerte futura, porque dice su vida da por las ovejas. Está hablando de su muerte venidera, que él va a poner su vida por las ovejas. Y eso es lo que hace el buen pastor. El verdadero pastor está dispuesto a sacrificar su vida por las ovejas. Pero también ahí vuelve y compara lo que hace el asalariado. Miren lo que hace el asalariado, el que no son suyas las ovejas, sino que ve las ovejas como una oportunidad de lucrarse, como una oportunidad de beneficiarse.
versículos 1 al 5, dice, del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas que oyen su voz. Y a sus ovejas, capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama, ¿por qué? Por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, o sea, no va a ir atrás, sino va delante de ellas, y la oveja ¿de qué? Le sigue, porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, o sea, las espantan, porque no conocen la voz de los extraños. Eso fue una alegoría que Jesús usó, pero muchos de ellos, como dice Juan, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, vemos ahí la comparación con el asalariado. El asalariado, las ovejas, por ejemplo, no le conocen la voz. Cuando entra el falso pastor, o sea, las ovejas se dispersan. Pero cuando el verdadero pastor llega, oye su voz, el verdadero pastor le habla por su nombre, le sigue y dice que el buen pastor da su vida por esas ovejas, está dispuesto a sacrificar. Pero ¿qué pasa cuando llega el que no es el pastor, que entra por el muro? Cuando ve el peligro, cuando ve la dificultad, huye y deja las ovejas a que el lobo haga fiesta con ellas. Entonces las arrebata, las dispersa, en otras palabras, no le importan las ovejas. Ahora, Jesús, como el buen pastor, murió y dio su vida por nosotros, las ovejas. Él no murió por un accidente. Él vino a morir por nosotros. Eso fue un plan que el Padre estableció, que era la única manera de poder salvarnos a nosotros. Jesucristo vino para morir en nuestro lugar. Era necesario que un cordero sin mancha, santo, muriese para poder lograr el perdón de nuestros pecados, para poder lograr la reconciliación con Dios. Entonces, uno lo encuentra en todas las epístolas también, la expresión de que Jesús vino para morir por cada uno de nosotros. Y quiero leer 2 Corintios 5:21, que alguien por favor me lea 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:24. Esos dos versículos, 2 Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exactamente. O sea, eso es lo que es la justificación. O sea, Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros pagó el precio del pecado, se hizo pecado, para que podamos ser nosotros justificados delante de Dios. Y el otro versículo, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Exactamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Cristo en lugar de nosotros. Por eso Jesús es el buen pastor. Por eso nosotros debemos escuchar su voz y seguirle. Cuando Él nos habla, ¿qué hacen las ovejas? Escuchan
y le sigue. Y los pensamientos y los deseos de Jesús como buen pastor son llevarnos a pastos, a buenos alimentos, donde haya agua limpia. Y esa es la tarea que hacía un pastor en esa época. Asunto que ellos conocían perfectamente cuál era la tarea de un pastor, que la tarea era de enfrentar ciertos peligros. El pastor tenía que arriesgar muchas veces su vida, y recuerdan que David se presentaba como un pastor que muchas veces tenía que enfrentarse a osos, tenía que enfrentarse a leones y a lobos, y David muchas veces los venció a todo eso con la finalidad de proteger el rebaño. Jesucristo no simplemente nos dio una protección temporal, sino nos ha dado una protección eterna. O sea, Él murió para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre. Eso debemos ser agradecidos con Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso esa afirmación: yo soy el buen pastor. Mis amados hermanos, que nosotros podamos atender la voz de Cristo a través de su palabra. ¿Y cómo atendemos la voz de Cristo? Pasando tiempos, meditando en la Escritura, participando con otros en grupos pequeños, participando de las grandes celebraciones, en las cuales a través de la palabra, a través del compartir y la aplicación en los grupos familiares, oímos la voz de Dios y le seguimos, reconociendo que Él quiere llevarnos a pastos suculentos, a aguas limpias. Y qué agradable y qué bueno saber que podemos confiar nuestra vida enteramente a ese buen pastor. Por eso el salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso lo hace el buen pastor. Pero siempre frente al buen pastor están la respuesta que presentaron algunas personas. Cuando Jesús hablaba, en el ambiente de esa época producía disensión, como produce hoy en día cuando usted habla de Jesucristo ante otras personas. Miren en lo que es la reacción a las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 10. Estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cuáles eran las dos acusaciones que decían de Jesús ahí? ¿Que estaba qué? Que estaba poseído, que estaba endemoniado. ¿Y qué más? Este se empavinó, como dijo el muchacho del día. Se le chipoteó, o sea, se le rayó el disco duro. O sea, está loco. Pero otros decían: un momentico, esas palabras que él acaba de pronunciar, esas no son palabras que proceden de un endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Pues recuerden que el contexto que habíamos hablado fue cuando Jesús sanó a un muchacho o a un señor allí que era ciego de nacimiento. Entonces, siempre las declaraciones de quién es Jesús producen disensiones en las personas. Hay algunos que afirman que realmente Jesús es Dios, que realmente es hombre y hay que seguirlo, oír su voz. Pero habrá otras personas que dirán que no es, que es un maestro, que es esto, lo otro, que son buenas sus enseñanzas, pero uno tiene la elección de
responder como uno quiera, y es verdad, la persona puede responder como quiera, pero nuestra tarea también, y es muy importante, es la de anunciar a Jesucristo, es la de presentar a Jesucristo como el buen pastor. La decisión la deben tomar las personas. La responsabilidad nuestra no es por la respuesta que la gente dé. La responsabilidad nuestra es por presentar a Jesucristo. La persona luego tiene que decidir. Si decide no, esas palabras son de un endemoniado, esas palabras no son de ese señor que está hablando, no es de Dios, eso procede del demonio, o ese procede de que tiene locura. Ya esos son problemas de esas personas. Pero la tarea nuestra es la de anunciar que Jesús es el buen pastor, al cual debemos amar, al cual debemos seguir. La voz del pastor. Y siempre la mentalidad y la finalidad de nuestro pastor es llamarnos a pastos suculentos y aguas limpias. Amén. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Glorificar, seguir a Jesús. Y vale la pena seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús, y tampoco eso quiere decir que cuando estamos siguiendo a Jesús vamos a estar libres de todo problema. O sea, las ovejas en la alegoría que usó Jesús estaban expuestas a problemas y dificultades, pero allí estaba el buen pastor. Entonces, el seguir a Jesús no implica que se nos van a acabar todos los problemas y las dificultades. Jesús no ha prometido a través de las Escrituras que cuando nosotros le conocemos a Él, como es el Evangelio hoy en día que se está proclamando, en que venga usted a Jesucristo y se le acaban todos los problemas. Padre de Jesucristo. Esa no es la realidad de las Escrituras. La realidad de las Escrituras dice es que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Él ha vencido al mal. Entonces, vale la pena seguir al buen pastor y que nosotros seamos ovejas, porque las ovejas verdaderas escuchan la voz y le siguen. Ya el que no escucha la voz y no es oveja, sino ya es un chivo que quiere hacer, o cabrito, o sea, que quieren hacer picado, o sea, y saltan por aquí, brincan por allá, o sea, sino la verdadera oveja oye la voz del Señor y le sigue. También Jesús expresó frente a la muerte de su amigo Lázaro, expresó una de las verdades que a veces nada más la usamos es cuando hay un sepelio, pero que deben ser una realidad en todo momento de nuestra vida. Es las palabras de Jesús cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, ¿quién me lo lee, por favor? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ahí tenemos a Marta, María, y tenemos a Lázaro también ahí, pero Lázaro ya está muerto. Y les pregunto, ¿cuál era la expectativa de Marta y de María en relación a Lázaro? Pensando en la persona de Jesús. Que llegara cuando aún estaba vivo. Que cuando aún estaba vivo, ¿o qué más? Y Lázaro está enfermo. Ajá, Lázaro está enfermo. Vamos a mirar capítulo 11, versículos 21, del 32 y 39. A ver las expectativas. Juan 11, 21, 32 y 39. Leo el primero y luego alguien me ayuda con los otros dos. El 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubiese estado aquí. Versículo 32. Mas también sé ahora que todo... No, el 32, perdón. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo:
Y alguien, por favor, el 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Miren la expectativa de estas mujeres. O sea, tener la expectativa de que Jesús, si Jesús hubiese estado ahí, no hubiese muerto Lázaro. Pero ya después que Lázaro ha muerto, ¿han pasado cuántos? 4 días. Entonces, Señor, o sea, ya no hay posibilidades, Señor. O sea, si tú no llegaste cuando estaba vivo, cuando estaba enfermo, o sea, ahora que ya está muerto, no hay posibilidades. Y hace claridad, han pasado 4 días y ya se ha descompuesto el cuerpo, ya hiere. Ahora, esa expresión de yo soy va dirigida específicamente a Marta. En Juan 11, 24 al 25 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Así, Señor, o sea, sí, va a resucitar. Sí, va al versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Estaba mal Marta en su teología? No. Pero la realidad en ese momento era que Jesús también tenía el poder sobre la muerte. Jesús tenía el poder sobre la muerte como hijo de Dios, como Dios. Dice la Biblia que ahí había muchos judíos que estaban escuchando. Miren el versículo 19 del capítulo 11. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Para la mentalidad judía, o sea, el único que podía dar la vida y resucitar era Dios. O sea, estas declaraciones de Jesús en ese contexto de ese momento implica que eso tenía que producir una perturbación, hasta el punto que si hubo una perturbación porque hubo un señor que lanzó una profecía, y miren la profecía en el capítulo 11 versículos 49 al 52. ¿Quién es el que lanza esa profecía? Un judío, pero es un sumo sacerdote. ¿Qué dice la profecía? Sí, 49 al 52. Marley, si lo tienes, por favor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ok, entonces, Caifás estaba profetizando de que le convenía que un hombre muriese por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Pero Juan hace la claridad que no lo estaba diciendo por sí mismo, sino que él estaba profetizando, como era sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y Juan aclara, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Pero miren, aquí en esta profecía hay un anuncio de la muerte de Jesús. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo. No, él no estaba pensando en la obra de Jesucristo, en la expiación, no estaba pensando en eso, sino que es mejor, o sea, una afirmación de que es mejor que Él muera y no que todos vayamos a morir y perecer aquí. Pero se cumplió la realidad a lo que vino Jesús, que por la muerte de un hombre iba a tener vida toda una cantidad de personas, a través de la fe y la confianza en Jesucristo. La muerte espiritual, pero también a través de Cristo y la resurrección espiritual, porque Jesús ofrece resurrección y vida. En ese momento específico, la resurrección para Lázaro,
pero también la resurrección para todos nosotros, después que hayamos muerto, dice la Biblia que vamos a resucitar en el día postrero. Pero en este tiempo también hay un tipo de resurrección, y es que hemos venido muertos en nuestros delitos y pecados. Al conocer a Cristo hemos resucitado, hemos dejado nuestra vana manera de vivir, hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. En ese sentido también hay una resurrección, pero faltaba algo en Marta y muchas de las personas que estaban allí, era creer de que Jesús podía hacerlo, porque podrían pensar que solamente él era un hombre y no tenía la capacidad para sanar, o algunos como Marta solo pensaban, bueno, Jesús sí tiene la capacidad para sanar, pero mientras para dar vida, pero mientras la persona está viva. O sea, recobrar la salud, pero no recobrar la vida. Ya ese es un asunto que pertenece a Dios. Pero Jesús es Dios. Y Jesús da la vida y resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro, bueno, aunque Lázaro después tuvo que morir otra vez. Pero Lázaro lo resucitó. Y ese es un milagro tremendo. Y eso implica creer. Por eso le digo Jesús a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y creer en Él es vivir para Él. Creer en Él es seguirle, reconocer que Él fue enviado del Padre. Esas son las afirmaciones que Jesús hace. Miren el versículo 42. Bueno, la oración del 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Si Jesús tiene el poder para dar vida cuando no la hay, y eso es lo que realmente va a hacer en su segunda venida, en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que nos hayamos quedado, estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue aceptada por el Padre. Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo y es válido para nosotros. Por eso nosotros podemos disfrutar de vida y vida en abundancia. Por eso Jesús puede afirmar de que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él no morirá jamás, porque Él es el dador de la vida. Ahora, miren la respuesta y el rechazo. También, o sea, capítulo 11, versículo 45. Dice el 45, ¿alguien lo lee? Hasta el 47 y luego el 57. Uno por uno, por favor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora vamos a pasar al versículo 10, por favor, al 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Exactamente. O sea, una reacción natural que había allí era la de creer. Uno dice, bueno, natural no, pero en el sentido de que había esa posibilidad de frente a quién es Jesús y lo que Él declara hacer, yo puedo creer y seguir.
Pero la otra es, este hombre nos está perturbando, este hombre nos está afectando, este hombre hay que buscarlo, digamos, y contratación allí de una red de informantes para que le dijeran dónde estaba Jesús para prenderle, porque era alguien que no estaba favoreciendo sus intereses y estaba atentando realmente con la religiosidad de ese momento. Ahora, esa respuesta es muy interesante porque hay que entender el pensamiento judaico, el pensamiento de los judíos. El nombre de Dios era tan santo que ni lo escribían ni lo decían los judíos. Y poniéndose uno en los zapatos de esos líderes judíos, un hombre de un pueblito por allá de Galilea llega y reclama ser Dios y afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ¿cómo? O sea, una reacción. De pronto esa declaración en nuestro contexto no tiene tanto impacto como lo tendría para el pensamiento de unos judíos que están escuchando allí, de unos sacerdotes que están en defensa de la fe y de las costumbres del pueblo judío. Por eso la reacción es de rechazo, porque no creían que Jesús procedía del Padre, que no era enviado del Padre. Estamos llamados nosotros a responder al Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados también a nosotros creer y afirmar en nuestro estilo de vida que Jesús es la resurrección y la vida, tener esa seguridad de que tarde o temprano nosotros tenemos que pasar a la presencia de Dios. Pero si hemos creído y hemos seguido a Jesús y hemos vivido para Él, o sea, como dice Jesús, Él nos resucitará, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces eso es una seguridad también que nos da ese buen pastor, que no solamente dio su vida por nosotros, sino que nos da vida, y aún vida después de la muerte. Eso debe llevarnos a nosotros a acciones muy concretas, a vivir no solamente pensando en la eternidad, sino pensando en esta vida, pensando vivir en novedad de vida, vida transformada, porque Cristo realmente nos resucitó de los pecados en los cuales estábamos, delitos y pecados que estábamos, nos ha dado vida, y esa vida es para darla a conocer también a otros. El otro yo soy tiene que ver con el camino, la verdad y la vida. Una palabra muy categórica de Jesús frente al pensamiento hoy en día de que cualquier camino conduce a Dios, como decían antiguamente. Todos los caminos conducen a Roma. Y esto es verdad, porque iban a Roma. Pero es que para ir al Padre no son los mismos caminos. Jesús afirmó, o sea, frente a ese pensamiento de que Él era el camino. No, noten que no dice yo soy un camino o yo soy una verdad, porque pueden haber muchas verdades, como dice hoy la gente. Eso de acuerdo a como el lente que tú tengas, mira la situación. Pueden haber muchas vidas, pero es que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y afirmó algo todavía, o sea, no solamente se quedó ahí, sino que dice en la parte restante del 6, ¿qué dice? Nadie. O sea, nadie, o sea, y eso es ninguno, o sea, nadie llegará al Padre que no es por Él. Ahora, en el contexto de Juan 14, Juan nos anima a pensar en que Jesús está prediciendo su resurrección, está prediciendo también la traición de Judas,
predice la negación de Pedro, está haciendo varios anuncios. Y los discípulos están confundidos, preocupados, y Cristo los consuela por explicarles el camino al Padre. Y habla acerca de ese camino. Por ejemplo, Jesús, hay varias expresiones en Juan 14 que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde vas? Jesús le dice: no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús le habla: yo me voy y voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Viene un discípulo: Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Entonces Jesús afirma allí de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la esencia del Evangelio, la esencia de Jesucristo. Es a través de la persona de Jesucristo, es a través de Él que nosotros podemos llegar al Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Es el único. No es a través de la mamá, no es a través del papá, no es a través de los sobrinos, no es a través de Judas, no es a través de, sino es a través de Él mismo. A veces nosotros estamos acostumbrados como a buscar las palancas, la influencia. Hablamos, o sea, si yo quiero hablar con fulano, quiero llegar a donde fulano, pues primero voy y consigo el uno y el otro para poder llegar allá. No, Jesús habla acerca de que Él es. ¿Aman ustedes a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos a Cristo? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? ¿Cómo? ¿Sí lo amamos? Sí lo amamos. Miren lo que dice la Escritura. Juan 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Contundente, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23. Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amaremos, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, Dios haciendo tabernáculo en nosotros. Y la Biblia declara que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ha hecho morada en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos amar a Dios, implica guardar sus mandamientos. La pregunta válida para todos nosotros es: ¿somos unos verdaderos seguidores de Jesús? ¿Cómo evidenciamos el ser verdaderos seguidores de Jesús? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Qué demuestran nuestras acciones? Nuestro estilo de vida. No simplemente es decir seguir a Jesús, sino guardar su palabra. Y para poder guardar la palabra de Dios hay que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Para poder entender la palabra de Dios necesita uno ser edificado a través de una escuela de discipulado, conocer las escrituras, en los encuentros de los grupos familiares, las aplicaciones, porque lo que se hace en los encuentros de los grupos familiares es la aplicación de las enseñanzas acá, aterrizarlas a la realidad que estamos viviendo cada uno a través de algunas preguntas, a través de algunos diálogos, a través de algunos dramas. O sea, tratar de aplicar esas verdades que se enseñan aquí a la realidad nuestra para poder guardar sus mandamientos. Hay que conocerlas, no solamente
es conocer las Escrituras, sino conocer el autor de las Escrituras. Amar a Dios, amar las Escrituras, amar su iglesia, relacionarse con el cuerpo de Cristo para avanzar, porque es la manera en que podemos demostrar que somos hijos de Dios, que hemos conocido a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Amemos a Dios, sirvámosle a Dios. Y el otro tiene que ver con que ya Juan nos ha hablado como varios domingos sobre, comenzó con, creo que fue este año o el año pasado, terminamos sobre la vid verdadera, que Jesucristo es la vid verdadera y que definitivamente separados de él es que podemos producir fruto, ¿verdad? No es así, entonces siempre estamos viendo lo que enseñó Juan, o sea, separado de mí nada podéis hacer. Y yo quiero ilustrar eso de la vid verdadera con una historia que hay en el Antiguo Testamento. Para no repetir lo que hemos venido enseñando recientemente sobre eso. Entonces, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, encontramos una historia Isaías capítulo 5, que es una parábola, la parábola de la viña. Capítulo 5, del 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Esto suena muy romántico. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado, y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Y cuál era la expectativa? Que diese uvas. Pero cuando fue a ver, dio uvas, pero uvas silvestres. Entonces dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya yo hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente